hemisferios cerebrales, ¿cierto? Y aquí lo dividimos una parte del tronco encefálico y otra parte del cerebelo, ¿ok? Dentro de estos tres grandes grupos, pues tenemos las vesículas primarias, que son el terencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, ¿ok? Estas cuatro partes comprenden el tronco encefálico y separadamente el cerebelo, ¿ok? ¿Cuáles son los signos más específicos de una alteración del cerebro como tal? Primero, el estado mental. Siempre es muy importante ver el estado mental del paciente cuando lo vemos por primera vez. ¿Ok? Y la pregunta cuando uno ve un paciente con un estado mental alterado, la primera pregunta del dueño es, ¿en siempre se comporta así o últimamente es así? ¿Ok? Eso nos da una idea de que pues, hay pacientes que son tranquilos, pero hay otros que se comportan diferente. ¿Ok? La conducta también es importante, pero estas tres cosas que están subrayadas son las que mayor principalmente tenemos que prestarle atención cuando vemos estos casos. Las convulsiones. Una convulsión inmediatamente nos debe dar la idea que el cerebro está afectado. ¿Ok? La corteza cerebral frontal o la corteza cerebral parietal está perdiendo función. ¿Ok? No nos dice la causa, pero inmediatamente debemos pensar, cuando un paciente convulsiona, la corteza cerebral pasó algo que le está generando estas crisis. ¿Ok? Cuando hablamos de coordinación, igual tenemos que ver en la parte cerebelosa, la parte del tronco encefálico donde se integra el nervio vestibular y la evaluación de o alteración de algún nervio craneano. ¿Ok? Esto inmediatamente nos hace pensar que el proceso tiene que ver con toda la parte cerebral. ¿Ok? Entonces vamos a encontrarnos con pacientes de esta forma. Estas crisis, que fíjense, aquí es importante reconocer dos cosas. Uno, las convulsiones. Todas las convulsiones tienen tres características principales. ¿Ok? Las tres características son, primero, una alteración en la conciencia. Puede ser pérdida completa de la conciencia o como este paciente tiene una alteración de conciencia basada no completamente con pérdida, pero sí tenemos una alteración de conciencia con respecto a donde se encuentra. ¿Ok? Su mirada un poco perdida, presta un poco de atención, pero aún está perdida. La atención que debe prestar. Dos, otra característica, siempre tiene movimientos voluntarios, o bueno, o movimientos involuntarios, pero tiene un componente motor. ¿Ok? Eso quiere decir que hay un movimiento muscular que es no controlado por el paciente. En este caso, las, digamos, fasciculaciones o mioclonías faciales que está presentando esta paciente. Y como tercer signo, siempre debe haber una disfunción del sistema nervioso autónomo. Eso quiere decir que vamos a tener salivación, micción, orina, llanto, ¿cierto? Lágrimas, alguna disfunción del sistema nervioso autónomo. Estas tres características debemos observarlas muy bien en todos los pacientes porque nos van a definir si el cuadro viene a ser un síncope, ¿cierto? O nos viene a hacer la diferencia con una disquinesia paroxística. ¿Ok? Los trastornos disquinésicos son alteraciones de movimientos voluntarios. ¿Ok? Y estos movimientos voluntarios, no, estas disquinesias no tienen ni alteración en la conciencia ni signos autonómicos, pero sí un componente motor muy importante que hace que parezca crisis convulsiva.
Los pacientes no saben qué les sucede, pero se asustan mucho. Entonces hay que definir muy bien porque un dueño ve un episodio y para el dueño o el propietario del paciente, todo es una convulsión, todo le parece una convulsión. Pero está en nosotros hacer las preguntas respectivas y preguntar estos signos que tienen para poderlo definir y encuadrar en este punto. ¿Ok? Esto es otra, otra crisis convulsiva generalizada. Este tiene una alteración de conciencia más severa, ¿cierto? Movimientos espásticos, tónicos y clónicos y signos autonómicos de salivación. ¿Ok? La salivación va a ser uno de los signos más frecuentes autonómicos que pueden ver. ¿Ok? Algunas veces es goteo de saliva por completo u otras veces como esta paciente que te lo tiene espuma por la boca. ¿Ok? Entonces, estas tres características son súper importantes. Está este paciente que, fíjense, tiene una alteración en la coordinación. ¿Ok? Fíjense su cabecita, es un tremor. El paciente tiene una alteración de conciencia. Fíjense la metría de las manos. Es un paciente con hipermetría. Si fíjense, esos movimientos que tiene son movimientos muy bruscos. Son movimientos que el diámetro del paso es mayor. Entonces, ver un paciente con incoordinación e hipermetría de una vez me hace pensar que su parte vestibular está afectada. ¿Ok? Aún no sabemos, bueno, en este caso el paciente es cerebeloso. La hipermetría, la hipermetría siempre va a ser un signo de cerebelo, ¿ok? No de vestibulopatía periférica, o sea, no de oído interno. Siempre va a ser un signo de alteración cerebelosa, ¿ok? Y vamos otra vez, fíjense acá. La hipermetría que tiene, el paciente un poco alterada la conciencia. Miren, fíjense la metría de ese paso. Es un paciente incoordinado, ¿ok? Entonces la metría del paso es importante, ¿ok? Y vamos a empezar a evaluar los nervios craneales, 12 pares. Hay unos que tienen mayor relevancia clínica, hay otros que no son tan relevantes, ¿ok? Pero vamos a ir evaluando de uno por uno. En general, el nervio olfatorio es un nervio que los perros casi en ningún caso lo llegan a perder. Ni siquiera pacientes que tienen un tumor grande en la fosa nasal llegan a tener pérdida completa del olfato. ¿Ok? Entonces, simplemente para saber cómo se debería evaluar, uno debería generar solo el olfato con comida. Esta imagen la pongo de referencia porque así lo encuentro en los libros. Tápele los ojos al perro y vea, pero vea, vaya usted a hacer esto al perro y verá que el Puedes perro se incomoda preguntar de una vez. Entonces, lo más fácil cualquier cosa bajo. que hacemos es que escondemos un pedazo de Trix en la mano, ¿ok? Cerramos los dos puños, ofrecemos al paciente y el paciente tiene la capacidad de oler en medio de nuestras manos cuál es el que tiene el Trix, ¿cierto? La croqueta o el pellet para saber dónde está la comida. Con eso, suficiente para evaluar el nervio olfatorio, ¿ok? El nervio óptico, tenemos varias formas de evaluarlo. Primariamente lo vemos cuando el paciente llega al consultorio, miramos que esté atento, miramos que no se choque con los objetos, miramos que preste atención a los dueños, Pregunta de qué ¿ok? color es el calzoncillo o Sino algo para así. evaluar la visión de forma unilateral, ¿ok? Porque a Me veces meto a los un perros call no center, pueden ver entonces bien de un preguntarle. ojito, entonces, pero su visión que tienen de ángulo abierto les permite ver con un ojo en muchas direcciones. Entonces, para evaluarlo indirectamente o unilateralmente, a veces podemos hacer una mota de algodón bien separada del lado, ¿ok? Del eje medio, bien separada, y la dejamos caer. La caída rápida de esa mota de algodón, lo que va a hacer el perro de una vez es fijar la mirada cuando pasa por el ojo. Y lo mismo hacemos del otro lado. ¿Ok? Ponemos y dejamos caer. Esa es una forma importante. La otra forma también es hacer esto.
Ponemos un tapabocas como un parche anclado de oreja, de abajo hacia la orejita. Y ponemos obstáculos, ¿cierto? Por todo el consultorio. Y le decimos a los propietarios que por favor lo llamen y sigan una vuelta al consultorio para ver. Ahí evaluamos pues todas las vías de integración, desde el nervio óptico, ¿cierto? El quiasma óptico, los tractos ópticos, los cuerpos geniculados laterales, ¿cierto? Las irradiaciones ópticas y todo lo que tiene que ver con la corteza occipital, ¿cierto? Recuerden también que todo lo que es retina medial, todo lo que es esto, la retina medial, se decusa, ¿ok? Hay una decusación importante de la retina de la parte medial, ¿ok? Aquí es cómo existe la visión, cuáles son los colores, cómo se decusa y cómo se ve, cómo se llegan a integrar estos colores a medida que pasan por por todo el recorrido, ¿cierto? Entonces es importante. Ahora podemos evaluar lo que son conos y bastones en los pacientes con las distintas luces, ¿ok? Entonces para esto utilizamos lo que es el reflejo fotomotor o reflejo fotopupilar, ¿ok? En este caso vamos a evaluar directamente dos nervios al mismo tiempo. Vamos a evaluar lo que es el nervio óptico, ¿cierto? Con todas sus irradiaciones y todo, pero luego vamos a evaluar lo que son la integración con los colículos rostrales, ¿ok? Acuérdense que los colículos rostrales están sobre el tecto del mesencéfalo. Y vamos a evaluar el núcleo del tercer par craneal y todo lo que es la rama periférica de este tercer par craneal. Este tercer par craneal tiene un ganglio ciliar antes de inervar la pupila. Recuerden que este nervio es parasimpático, ¿ok? El tercer par craneal es parasimpático, por lo cual nos va a generar una miosis pupilar al estimularlo, ¿cierto? En los gatos, al tener una pupila en forma de lágrima, ¿ok? Este nervio ciliar hace que salgan dos nervios ciliares cortos, ¿ok? No solo uno, como en el perro, sino dos nervios ciliares, uno para cada lado de la pupila. Entonces, esto nos hace ver cuando, no sé si ustedes hayan visto, hay unos gatos que vienen con una pupila en forma de D o D invertida, ¿ok? ¿Qué es una pupila? ¿Ok? La pupila normalmente es así, ¿cierto? Y vamos a ver una pupila o así, ¿cierto? O así, ¿ok? Cuando veamos estas dos cosas, en general se produce porque un nervio ciliar está paralizado. Entonces el nervio ciliar que debería contraerse está paralizado. Entonces nos queda un lado de la pupila, esto solo sucede en gatos, un lado de la pupila abierta. En general, siempre sucede cuando veamos esto. Cuando veamos esto, siempre sucede en los pacientes que tienen leucemia viral felina. ¿Okay? El virus de la leucemia tiene una característica que genera una neuritis del nervio ciliar corto a algún lado de la pupila. ¿Okay? Entonces es un signo bastante frecuente en los pacientes que sí vemos con alteración de la pupila. ¿Okay? Muy bien. Otra cosa importante es poder ver la simetría pupilar. La simetría pupilar pues es fácil verla con un oftalmoscopio, ¿cierto? Un oftalmoscopio a lo largo de la mano, ¿cierto? De nuestro brazo, que la luz integre las dos pupilas en el mismo foco de luz para poder que el diámetro de las pupilas sea exacto. Entonces aquí viene
con la valoración intrínsecamente de las vías simpáticas del ojo. Acuérdense que estas vías simpáticas del ojo tienen un nacimiento en lo que es la parte de los tálamos, ¿cierto? Ahí están los núcleos en el tronco encefálico. Viene la neurona de primer orden, ¿ok? En la columna cervical T1 a T3 sale esa neurona del sistema nervioso central y se convierte en una neurona de segundo orden. Esta neurona de segundo orden asciende con el tronco vagosimpático hasta generar una sinapsis con una neurona de tercer orden. Esta neurona de segundo orden llega al ganglio cervical craneal y de ahí nace la neurona de tercer orden hacia la pupila. Al ser vías simpáticas, pues lo que va a generar es una midriasis, ¿ok? Entonces aquí, cuando veamos una pérdida o una asimetría en el tamaño de la pupila, tenemos que investigar haciéndole los reflejos fotomotores, viendo cuál es la pupila que funciona y cuál es la que no funciona, para saber si esta alteración es del nervio número 3 o de las vías simpáticas del ojo. Entonces aquí nace lo que es el síndrome de Horner. ¿Okay? El síndrome de Horner es una afección sobre las vías simpáticas del ojo. Entonces hay una pérdida de función completa. Okay. Déjenme ver si estoy grabando. Sí, debería. Sí. Ok. El diámetro en la simetría del ojo. El síndrome de Horner, entonces, cuando paraliza las vías simpáticas, lo que nos queda en el ojo predominando son las vías parasimpáticas. Entonces vamos a ver miosis, vamos a ver enoftalmia, o sea, el globo ocular hacia atrás, por consiguiente la membrana nictitante o tercer párpado se prolapsa y vamos a tener la caída del párpado superior. Todos estos es una afección directa sobre cualquier de estas vías. Entonces, como ustedes pueden notar, es un recorrido bastante largo que tienen estas neuronas. Cuando tenemos este síndrome de Horner, hay que investigar si la lesión es de primer orden, si la lesión es de segundo orden o de tercer orden. Para esto, existen algunas... esta es lo que, fíjense, lo que sucede con el diámetro de la pupila. Entonces, fíjense acá, tengo una pupila más pequeña, el ángulo palpebral más cerrado, la membrana nictitante está prolapsada. Es un síndrome de Horner de este ojito. ¿Ok? Y este es un gatito con disautonomía. Entonces, es un paciente que pierde toda la compensación del sistema nervioso autónomo, simpático, entonces genera unos severos signos generalizados del sistema nervioso parasimpático. ¿Okay? Entonces son gatos que tienen frecuencias cardíacas muy bajitas, flacidez muscular, prolapso membrana excitante de forma bilateral, dosis palpebral, tienen tealismo, ¿ok? En los gatitos sucede solo la disautonomía. Y este es un Horner, entonces cuando nos enfrentemos a un paciente con Horner hay que tratar de investigar un poco en todo el recorrido de estas neuronas dónde está el problema. Los oftalmólogos preparan una solución de fenilefrina al, creo que 0.1%. Aplican sobre este ojito la fenilefrina y toman el tiempo en el cual el ojo vuelve a estar normal. ¿Ok? El tiempo varía el tiempo varía dependiendo de la afección de la neurona. ¿Ok? Si es de primer orden, si es de segundo orden o si es de tercer orden. ¿Ok? En realidad no es muy específica esta prueba.
¿ok? No, te- le puede dar a uno una información tal vez que puede estar en algún lugar, pero en realidad no es tan específica. Por eso yo personalmente no la utilizo, no la utilizo. En general, cuando veo un paciente con Horner, directamente tenemos que ver todo el recorrido de estas neuronas, ¿ok? ¿Qué más? Este es un reflejo, una respuesta bastante importante porque aquí evaluamos un conjunto de cosas bastante, al solo hacer esta respuesta, vamos a integrar un montón de cosas al mismo tiempo. La respuesta a la amenaza, pues, es generar un estímulo directo sobre amenazar al paciente, en el cual yo voy a tener una respuesta de parpadeo y de retiro de la cabeza, ¿ok? Entonces, fíjense todo lo que involucra hacer solo esta respuesta. Involucra primero los nervios ópticos, los tractos ópticos, todo esto. El paciente ve que lo estoy amenazando. Esta amenaza me tiene que dar una respuesta a la corteza motora craneal, ¿cierto? O frontal. Esta respuesta motora tiene que ir al núcleo, ¿cierto? Continuo. Luego, ipsilateralmente a la corteza cerebelosa, ¿ok? La corteza del cerebelo es la que modula la respuesta y estimula al núcleo de los nervios faciales para generar el parpadeo y la respuesta hacia atrás. Entonces aquí indirectamente yo estoy evaluando visión, corteza frontal, tronco encefálico, cerebelo y el facial directamente, la rama periférica del nervio facial. Entonces son 5 cosas que, que estoy evaluando solo con hacer esta respuesta. Esta respuesta la pueden hacer de 2 formas, ¿ok? Sin tapar los ojitos, entonces hago una para el ojo derecho, una para el ojo izquierdo, o tapan un ojo, hacen, tapan el otro y hacen, ¿ok? Ahí sí queda a su libre criterio poder realizar esta prueba de esta forma, ¿ok? ¿Cómo la hago yo? Yo tapo un ojito y realizo la prueba, ¿ok? Acuérdense que tienen que hacer la prueba con los dedos abiertos a una distancia sin tratar de movilizar aire o de tocar las vibrisas de la parte facial, ¿ok? Ahora, el problema de esto viene cuando yo no tengo respuesta a la amenaza. Por ejemplo, evalúo el ojo derecho y tiene. Evalúo el ojo izquierdo y no tiene. Entonces aquí tengo 5 cosas donde puede estar el problema. ¿Ok? Entonces por eso ahí se nos complica un poco el cuadro cuando no existe la respuesta a la amenaza. La respuesta es porque no ve, la respuesta es porque no integra la corteza frontal, la respuesta es porque tiene parálisis del nervio facial, la respuesta es porque el cerebelo no envía la información al nervio facial, ¿cierto? O el nervio óptico o la corteza está perdiendo la función. Entonces, para saber estas 5 cosas, dónde está el problema, tenemos que apoyarnos después con el resto. Si ya le hice reflejos fotomotores, probablemente el nervio óptico esté bien. Si ya veo que ve, pues está bien, ¿cierto? Y aquí entonces vienen a evaluar lo que es, bueno, aquí le dejo un esquema un poco más detallado de cómo se procesa todo esta respuesta. ¿Okay? Luego de esta respuesta, sigamos el nervio facial, lo evaluamos con el reflejo palpebral, que ya lo vamos a ver. Entonces, con otras pruebas, yo puedo ir descartando dónde está el problema de estas 5 cosas. ¿Ok? La posición del globo ocular es otra cosa súper importante, solo observarla. Entonces uno pone el paciente así de frente, abre un poco los párpados y que le mire a uno directamente. Con esto evaluamos lo que es la musculatura extrínseca de los ojos. ¿Ok?
el nervio motor ocular común, el troclear y el abducen. ¿Okay? El problema más importante lo tenemos cuando tenemos parálisis del nervio troclear, ¿ok? Del cuarto par craneal. Porque este par craneal inerva lo que es el oblicuo dorsal, ¿ok? Entonces, cuando existe parálisis de algún nervio extraocular, yo voy a tener estrabismos, como este paciente. Pero el problema se nos hace importante es cuando tengo parálisis del nervio troclear. Voy a tener un estrabismo, pero es un estrabismo rotacional, ¿ok? Porque el oblicuo dorsal está paralizado, entonces nos queda el oblicuo ventral que está funcional, entonces lo que hace es tirar al globo ocular y hacerlo rotar. En un felino pues es fácil, ¿ok? Porque la pupila, como es en forma de lágrima, yo veo cuando está rotada hacia algún lugar. El problema se nos complica cuando es un paciente canino. Por eso es importante siempre ver el fondo del ojo en los perros. El fondo del ojo de los perros tenemos las arterias retinianas muy características, que viene una dorsal y parte como una Y invertida, todos hacia ventral. Entonces esto siempre es así. Si yo le hago el fondo del ojo y veo esto girado, ¿ok? ¿Cierto? Así como está este, ven acá, aquí hay una y una hacia ventral. Si veo el fondo del ojo que está girado, es porque probablemente tenga un estrabismo rotatorio por parálisis del nervio troclear. ¿Okay? Los estrabismos en los perros no son tan frecuentes, pero pueden generar algún tipo de alteración en la visión, chocarse con objetos de forma esporádica, alteraciones en la medición de distancias. ¿Okay? Todo esto puede generarse. Importante siempre valorar el fondo del ojo de los pacientes. ¿Okay? Entonces aquí están los distintos estrabismos que encontramos. Aquí está lo que el nervio recto lateral está inervado por el nervio, perdón, por el nervio abducen. ¿Okay? Los rectos, el recto medial es tercer par craneal, el recto dorsal también, el recto ventral también y el oblicuo ventral también, tercer par craneal. ¿Okay? Y el oblicuo dorsal ya vimos que es por el troclear. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo una parálisis del recto medial, o sea, del tercer par craneal. Al estar paralizado el recto medial, el que queda funcional es el recto lateral. Entonces voy a tener un estrabismo hacia lateral. En este caso está paralizado el nervio abducen, que es el recto lateral, y el que me está quedando funcional es el tercer par craneal. Voy a tener un estrabismo medial. Y este es el estrabismo rotatorio por alteración del troclear. ¿Okay? Entonces es importante ver a los pacientes de forma recta y además de ver el fondo del ojo. ¿Okay? Por ejemplo, este pacientito vamos a tener, fíjense, vamos a ver si se deja abrir este ojito. Es un paciente, bueno, tiene dos condiciones importantes. Bueno, aquí este tiene un síndrome de Horner de ese lado, ¿ok? Un síndrome de Horner de ese lado. Además tiene estos nistagmos importantes, que son nistagmos fisiológicos de algunas razas de los gatitos. Ahí. El reflejo facial nos va a evaluar dos nervios, el reflejo palpebral nos va a evaluar dos nervios importantes, el trigémino y el facial. Acuérdense que el trigémino nos da toda la inervación sensitiva de la parte facial y el nervio facial nos inerva toda la musculatura. El nervio facial, acuérdense que también tiene una rama parasimpática que nos da la inervación sobre las glándulas salivales
sobre las glándulas lacrimales y sobre el gusto, ¿ok? El gusto, las papilas gustativas, 3/4 partes de la lengua están inervadas por el nervio facial en la parte sensitiva o sensorial, dándonos el gusto. ¿Cómo hacemos este reflejo? Tenemos que tocar todo lo que es la cara, inclusive dentro del pabellón auricular. Acuérdense que la oreja por craneal está inervada por el nervio facial, pero por detrás está inervada por el nervio cervical número 2. ¿Ok? Entonces, para estimular el facial hay que meter la pincita dentro del canal auditivo y hacer un movimiento y ver que el paciente tiende a inclinar la cabeza o a sacudirse. Luego hacemos lo mismo, tocar todo el borde de alrededor del ojo y lo que yo voy a tener es un parpadeo con cada toque. Y lo mismo, voy a tocar todo el plano nasal hasta casi la punta de la nariz y al mismo tiempo que yo voy tocando, el paciente parpadea al mismo ritmo. ¿Ok? Esto evalúa lo que es la rama parte maxilar, oftálmica completa y la parte mandibular. También otra forma es tratar de pellizcar un poquito el labio y que el paciente tenga que subir el labio, suba completamente. ¿Ok? ¿Cómo sabe uno en general? Por ejemplo, si un paciente tiene parálisis facial y saber si la lesión es del trigémino porque no siente o del facial porque no mueve. Entonces, en general sucede dos cosas. Lo podemos hacer así. Uno, cuando uno hace este reflejo por el borde del globo ocular y por la nariz, los pacientes tienen tantas ganas de parpadear porque sí sienten, pero no pueden mover. Entonces lo que hacen los perros es retraer el globo ocular y generar un prolapso de la glándula, de la membrana nictitante. Entonces a medida que uno hace el reflejo, prolapsan la membrana. Eso quiere decir que sí están sintiendo, pero no son capaces de mover. Y la otra es pinzar el labio. Uno pinza suavemente el labio generando un estímulo nociceptivo, o sea, un estímulo pequeño doloroso. Entonces el paciente no es capaz de retraer, pero sí te quita la cara o chilla porque siente ese pedacito. Entonces ahí uno discrimina si la lesión es del trigémino o si la lesión es del facial. ¿Ok? Aquí también podemos evaluar trigémino. Antes hacíamos esto con una mota de algodón humedecida con alcohol, pero es muy irritante para la nariz de los perritos, entonces lo mejor es introducir la punta de la pinza sobre la nariz, ¿ok? La reacción directamente del paciente es retirar la cara en forma importante y fuerte, ¿ok? Aquí es otra forma de evaluar lo que es trigémino, ¿ok? Y el reflejo corneal, evaluamos trigémino, abducen y facial. El trigémino porque nos inerva lo que es la córnea. La córnea está inervada 100% de parte sensitiva completamente por el trigémino. El nervio abducen es el retractor del globo ocular y el facial porque van a parpadear cuando uno toque la pupila. ¿Ok? La córnea. Lo pueden hacer con una motita de algodón o si no con un hisopo, ojalá estéril. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí está la parálisis facial, es muy típica cuando vemos que hay caída del labio, caída del párpado superior y caída de la oreja. Todo ese mismo lado se cae. ¿Ok? Aquí lo importante de saber es si la afección es del séptimo par craneal o de la parte sensitiva del trigémino. ¿Listo? Muy bien. Hay otra cosa con el trigémino, es que acuérdense que el trigémino inerva todo lo que es la musculatura masticatoria. ¿Ok? Toda la musculatura de la masticación está inervado por el trigémino. ¿Listo? Muy bien. Lesiones vestibulares periféricas puras están
estamos afectadas por el nervio vestibulococlear, vamos a tener signos característicos de inclinación de la cabecita, generalmente siempre hacia el mismo lado de la lesión. Este gatito tiene dos cosas, los nistagmos, ¿cierto? Y la inclinación de la cabeza, ¿ok? Nistagmos, bien, y la inclinación de la cabeza. Aquí tenemos otra paciente también con inclinación cefálica importante y movimientos oculares. Entonces, aquí es importante conocer cosas. Cuando veamos los nistagmos, ¿ok? Los nistagmos tienen dos componentes, ¿ok? Perdón. A ver si por acá. Los nistagmos tienen dos componentes, un componente rápido y un componente lento, es decir, el globo ocular hace esto, rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento. En general siempre el componente lento del nistagmo está siempre hacia el lado donde está la lesión, ¿ok? Tienen que fijarse, tenemos tres clases de nistagmos, un nistagmo que es vertical, un nistagmo que es horizontal y un nistagmo rotatorio. ¿Ok? Patognomónicamente, todo nistagmo vertical obedece a lesión central. ¿Ok? Y los nistagmos rotatorios o los nistagmos horizontales pueden ser o centrales o periféricos. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que el paciente tenga nistagmo, categorizarlo. ¿Qué tipo de nistagmo es? Entonces tenemos que abrir bien los ojitos del paciente y ver específicamente cómo es el nistagmo, ponerlo lo más posicionado naturalmente. Si está así, pues tratamos de levantar la cabecita para poder mirar hacia dónde se dirige el nistagmo, hacia dónde está el componente lento y qué tipo de nistagmo es. ¿Ok? Eso es muy importante categorizar. ¿Ok? En un paciente normal, para evaluar este nervio como tal, naturalmente lo que hacemos es hacer este reflejo que se llama reflejo oculocefálico, en el cual movemos la cabeza en una dirección rápida y observamos el movimiento de los ojos. Producimos algo que se llama nistagmo fisiológico, que es aquel nistagmo en el cual, mire, el paciente fija una imagen, se mueve rápido y fija otra imagen. Entonces yo voy a ver esto. Fijo, muevo, fijo. ¿Ok? Entonces ese es el movimiento de nistagmo normal o fisiológico que debe ocurrir. Este reflejo oculocefálico está perdido cuando los pacientes tienen lesión vestibular, pero está perdido solo hacia el lado donde está la lesión. Hacia el otro lado no. ¿Ok? Por ejemplo, si tienen inclinación cefálica derecha, yo voy a hacerle el reflejo hacia la derecha y los ojos se mueven solo en una sola fase. Pero cuando lo devuelva va a ser esto. ¿Ok? Se van a mover en fases diferentes. Entonces, es importante que también lo hagan para corroborar eso. Hay solo una entidad que puede dar signos paradojales. ¿Qué quiere decir eso? Que la lesión sea derecha y yo tenga todos los signos hacia la izquierda. ¿Ok? En general esa enfermedad ocurre cuando hay lesión del cerebelo en el lóbulo flóculo nodular, que es una porción central del cerebelo. ¿Ok? Cuando existen lesiones ahí, yo voy a tener un signo vestibular paradojal. ¿Cómo lo discrimino? En general, haciéndolo la propiocepción. En un paciente con lesión de este segmento voy a tener pérdida propioceptiva ipsilateral. ¿Ok?
Es decir, si por ejemplo el perro tiene inclinación cefálica izquierda y estamos frente a un signo paradojal, entonces sabemos que la lesión es derecha, entonces yo le voy a hacer la propiocepción en la mano derecha y la va a tener perdida, y en la patita derecha y la va a tener perdida. Entonces no concuerda la lesión derecha de la pérdida propioceptiva, no concuerda con la inclinación de la cabeza. En ese caso va a tener 100% lesión central, ¿ok? Y de este lóbulo flóculo-nodular, por lo cual se considera un síndrome vestibular paradojal, ¿ok? Y esta es netamente afección central, ¿ok? Muy bien. Estos nervios que vienen a continuación, pues son los, digamos, menos en general importantes porque muy pocos se ven afectados. Pero siempre debemos evaluar esto, lo que es la deglución. ¿Ok? Hay algunos pacientes que pueden tener neumonías de forma crónica por aspiraciones pequeñas debido a un fallo en la deglución. Y sobre todo, no un fallo en la deglución en sí, sino un fallo en la apertura del esfínter esofágico superior, lo que se llama disfagias o afagias. Es que la parte sensitiva de esa zona, acuérdense que para que inicie la deglución, el bolo alimenticio tiene que tener un contacto con ese esfínter para generar una apertura y un paso. Muchas veces se pierde esa sensibilidad que existe en el esfínter esofágico y tengo que tener una gran cantidad de bolo alimenticio ahí para generar un estímulo mecánico y se genera una acumulación de saliva y de comida ahí que pueden pasar partículas pequeñas a la vía aérea, ¿ok? Y generar aspiraciones pequeñas crónicas y son estos pacientes que pueden tener neumonías frecuentes y recurrentes y no se sabe por qué. El paciente está bien, solo de repente aparece con tos, decaimiento, fiebre y uno dice, pero neumonía, pero ¿por qué? ¿Estuvo resfriado? ¿Estuvo estornudando? ¿Estuvo tosiendo algo? No, no pasó nada. En esos casos es importante hacer una valoración neurológica de toda la faringe, iniciando desde esto el proceso deglutorio, luego viendo cómo come el paciente, ¿cierto? Cómo aprende la comida, si la mastica o la traga, si tiene algún tipo de sonido diferente al tragar, al deglutir, y sobre todo si genera pequeña tos cuando come. ¿Ok? Y por último, terminamos de evaluar esto haciéndole una endoscopía y valorando la funcionalidad de ese esfínter esofágico. ¿Cómo se evalúa? En general debe estar 100% cerrado y cuando se mete el endoscopio, perdón, no, ahí, cuando se mete el endoscopio, con solo tocar el esfínter, él se tiene que dilatar. Inmediatamente yo toco y se dilata. Si yo toco y no haga y me toca empujar el endoscopio para que se abra, ahí estamos teniendo problemas. ¿Ok? Y son problemas de alguno de estos dos nervios, tanto del vago como del glosofaringio. Muy bien. Por último, la musculatura cervical. En general, estos tampoco se ven muy afectados. Acuérdense que con el reflejo del trigémino sobre la pinza en la nariz, evaluamos indirectamente la musculatura cervical. Y el hipogloso lo vemos solo abriendo la boca. Cuando abren la boca de los perritos o los gatos, la lengua se retrae hacia atrás y se queda en la mitad. Una alteración del hipogloso en general ocurre cuando la lengua queda hacia atrás, pero queda así, torcida. Hay un lado más relajado que el otro. ¿Ok? Son muy infrecuentes este tipo de lesiones tan puntuales sobre los nervios. Ok, entonces hay
valoramos completamente lo que es la parte de los pares craneales, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Bueno, ok. Ahora, por último, para ver ahorita, terminar con esta fase de evaluación, vamos a ver lo que es la valoración de la micción. ¿Ok? La micción de los caninos y de los felinos es un proceso complejo y hay muchas alteraciones sobre, sobre la micción que pueden generar continencia urinaria o incontinencia urinaria, ¿cierto? Entonces, debemos conocer qué es lo que está involucrado en todo este proceso para saber dónde está el problema. Lastimosamente nosotros en veterinaria no tenemos urodinamias. No podemos hacerle una urodinamia al paciente para saber qué fue lo que pasó. ¿Ok? ¿Dónde está el problema como hacen en los humanos? En los humanos con una urodinamia completa saben específicamente dónde está el problema puntualmente, pero en veterinaria no podemos hacerlo. Por consiguiente, tenemos que saber el proceso miccional normal para saber dónde está el fallo y poder saber cuáles fueron las causas de ese fallo. Entonces recordemos anatómicamente cómo está el proceso. Tenemos el nervio hipogástrico, tenemos el nervio pélvico y tenemos el nervio pudendo. Son 3 nervios involucrados en este proceso. El nervio hipogástrico, mire, sale de L1 a L4. ¿Okay? Es un nervio bastante craneal. Y este nervio es súper importante porque tiene una inervación directa sobre el músculo detrusor y otra inervación directa sobre el músculo del esfínter uretral interno. ¿Ok? Teniendo receptores beta-adrenérgicos y receptores alfa-adrenérgicos. ¿Listo? Y luego tenemos al nervio pélvico, que está entre S1 y S3. Y este nervio es importante porque tiene receptores de acetilcolina sobre el músculo detrusor. Entonces, este es el encargado de generar la presión de vaciamiento. ¿Ok? Y el nervio pudendo, este es el nervio del esfínter uretral externo, que es el voluntario. ¿Ok? También se integra en el mismo segmento. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 2 fases, ¿cierto? Para tener problemas. Tenemos la fase de llenado. Esta fase de llenado involucra que la pared de la vejiga se relaje, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo el esfínter uretral interno esté sellado para que no salga nada de orina. ¿Ok? Entonces la orina va cayendo, va drenándose y la vejiga va teniendo una distensión, ¿cierto? Va teniendo una fase de distensión. Luego, cuando la vejiga ya está llena y no puede más, de una vez ahí pasa esto. Tenemos acá el nervio hipogástrico y la vejiga se va llenando. Entonces, aquí sucede que este nervio pélvico recibe esa información mecánica y la lleva hasta aquí, hasta el tronco encefálico. En el tronco se activa la corteza y dice, oh, miércoles, la vejiga está llena, tengo que hacer pipí. Y de aquí mismo se genera la respuesta motora que baja por toda la columna y va a generar, 1, una estimulación directa sobre el músculo detrusor. 2, al mismo tiempo que el nervio hipogástrico deje de funcionar para que la vejiga para que se pueda controlar y al mismo tiempo que relaje el esfínter uretral interno. Entonces ahí nos queda el pudendo solo actuando
Y es donde va el perro y levanta la pata, porque tiene ganas de hacerlo. ¿Ok? Entonces, fíjense que después de esto, después de esta es la misma fase de vaciamiento. ¿Ok? Viene la contracción del músculo detrusor. ¿Ok? Inactivación del nervio hipogástrico y la contracción voluntaria del nervio pélvico para generar el vaciamiento. Entonces aquí fíjense que podemos tener problemas en cualquier parte del proceso. ¿Okay? Si es fase de llenado, puedo tener que la sensibilidad de la pared no esté tan buena para que se genere el estímulo de llenado. También puedo tener problemas con que la musculatura de la vejiga no tenga tono y no tenga los receptores adecuados para la estimulación de acetilcolina. 2. Fíjense que tengo que tener una sinergia entre la contracción del detrusor y la apertura del esfínter uretral interno. ¿Ok? Entonces hay procesos que pueden tener contracción del detrusor y contracción del esfínter uretral interno. Entonces, si ambos se contraen, pero aquí no está relajado, no va a salir orina. No, por nada del mundo. Entonces, podemos tener problema de disinergia entre estos dos procesos. ¿Okay? ¿Cómo lo logramos saber? Tenemos que saber, bueno, estos son esquemáticamente cómo está la fuerza del detrusor, ¿cierto? En un plató. Puedo tener cómo está la presión intravesical, la presión de la uretra. Ok, esto es una urodinamia hecha en laboratorio de los pacientes. Pero importante saber dónde está el proceso. Mira, el proceso es porque no tengo la respuesta en la corteza porque tengo, por ejemplo, una encefalitis o un tumor en la corteza frontal. El tronco encefálico porque tengo una alteración de la conciencia, por ejemplo. Y lo más frecuente es verlo en esto, en procesos de médula espinal o en el sistema neuromuscular. Todas las afecciones, por ejemplo, si tengo una hernia cervical, voy a tener problemas sobre la micción. No voy a tener el estímulo de sensación de la vejiga. Pero aquí, por ejemplo, estamos en C1, C5. En este caso, voy a tener vejiga. En este caso, nuestra vejiga va a tener signos de motoneurona superior. ¿Ok? También si la lesión está, por ejemplo, aquí en T3, T3, L3, también voy a tener los mismos signos. Es decir, una vejiga que tiene tono fuerte, una vejiga que es de difícil vaciamiento porque el esfínter uretral interno va a estar muy, muy apretado. ¿Ok? Y voy a tener hipertonicidad de los esfínteres. Esos son signos de tener una vejiga de motoneurona superior. Entonces, todo paciente que tenga una lesión importante en C1, C5 o también aquí en C6, T2 o en T3, L3, son pacientes que, mira, siempre van sondeados, ¿ok? Si es que está parésico, no tetraparésico o paraparésico, pero que no sea ambulatorio, siempre van con sonda, ¿ok? Hay algunos colegas que no les gusta sondear y prefieren hacer vaciamiento manual, aplicar relajantes para que sea más fácil. No, yo en general he visto colegas en esta que han roto vejigas por presionarlas.
¿ok? Entonces yo personalmente prefiero una sonda urinaria manejada sépticamente de lo mejor posible para evitar. Si está contaminada la orina o en 1 o 2 días, bueno, utilizar antibióticos bajo antibiograma. ¿Listo? Y pasa lo siguiente cuando tengo lesiones más atrás. ¿Ok? Cuando las lesiones están más atrás, cuando las lesiones están, por ejemplo, en L4, S3, la vejiga va a tener signos de motoneurona inferior. Eso quiere decir que va a tener una vejiga flácida, de fácil vaciamiento y de poca contracción de los esfínteres. ¿Ok? En estos casos es mucho más sencillo manejar la parte vesical y no tener que sondearla porque fácilmente se puede vaciar, ¿cierto? Es importante. Y el problema está cuando tenemos lesiones en la región neuromuscular, ¿ok? En esta zona. Es súper problemático porque puedo tener disinergia refleja del detrusor, es decir, que la contracción de la vejiga esté al mismo tiempo que la contracción del esfínter. Necesito generar una respuesta. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Yo, cuando un paciente me dicen, vengo porque tiene dificultades en la micción, o el paciente está hospitalizado y me dicen, revíselo porque tiene una alteración, no orina. Entonces yo le pregunto, ¿qué no orina? ¿Tiene vaciamiento por rebalse? ¿No tiene la sensación? Entonces, ¿qué hago yo? Le hago digamos así, una urodinamia fisiológica, entre comillas. ¿Qué es hacer? Llevar al sitio del el perrito, el paciente, llevarlo al sitio donde se sienta tranquilo para hacer sus necesidades. Entonces, en general, la mayoría de pacientes pueden caminar perfectamente cuando tienen lesiones neuromusculares solo de la parte vesical, no hablo de la parte general. Entonces, lo que hacemos es llevarlo, el perro se estimula oliendo y cuando ya uno ve que tiene la sensación de micción, listo. Porque uno ve que huele y van tomando una postura para hacer pipí. Ya si es hembra, pues va agachando la pelvis. Si es macho, puede ir alzando una patita. ¿Ok? O también los que no están acostumbrados, los machitos que no están acostumbrados, también pueden bajar la pelvis. En ese momento, yo me hago por detrás del paciente y genero una compresión de la vejiga, palpo la vejiga a ver qué tono tiene y sigo el vaciamiento, lo sigo con las manos, ok, sigo el vaciamiento a ver cuánto residuo postmiccional tiene y al mismo tiempo que sigo este movimiento veo cómo es la potencia que tiene el chorro, ok. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes que tienen disinergia refleja? Empieza la contracción vesical y de repente se corta el chorro y quedan con un residuo postmiccional muy alto. Luego de repente, otro poquito, vuelve a iniciar el detrusor y corta otra vez el chorro. Ese constante, la cortada, son trastornos de la disinergia refleja. ¿Ok? Y eso tiene que ver con el nervio hipogástrico. Entonces hay que ver si el problema está aquí en la región de la columna o en la inervación alfa o beta adrenérgica. ¿Listo? También durante el proceso voy a ver si, por ejemplo, tiene la sensación completa de hacer pipí y alza la pata y no sale nada, sino gotitas.
en ese momento, si yo palpo la vejiga y no tiene tono, es porque aquí, en el reflejo detrusor, en el músculo detrusor, no tiene la capacidad de generar la contracción. ¿Ok? Entonces el problema probablemente esté en la inervación acetilcolina, en los receptores de acetilcolina que tenga el músculo detrusor. ¿Ok? En general, esas son las lesiones más frecuentes que uno se puede encontrar. ¿Ok? En los pacientes. Ahí están los signos de que es una vejiga de motoneurona superior. ¿Ok? De motoneurona inferior, perdón. En este caso es la vejiga con poco tono, de fácilmente vaciamiento. Esta es la de vejiga de motoneurona superior, que son más complejas de manejar. Y puede generar una hiperexcitabilidad refleja. ¿Ok? Muchas veces de los pacientes que tienen lesiones de motoneurona superior dicen que tienen incontinencia urinaria. Pero esto sucede porque la vejiga está tan plétora, tan grande, que rompe la presión del esfínter. Entonces lo que hacen es un pequeño chorrito, sale y hasta que cae la presión y vuelve, se contrae el esfínter. El problema con esto es que el residuo postmiccional es muy alto, porque la vejiga está muy plétora, tanto que rompe la presión del esfínter, sale un poco de orina, pero cuando cae esa presión, vuelve y contrae. ¿Ok? Entonces es importante. Aquí están algunos test que se pueden realizar, pero la verdad es que son difíciles de hacer. ¿Ok? Y estos datos importantes, la distensión máxima de la vejiga son 15 ml por cada kilo. El residuo postmiccional es muy poquito, 0.4 ml por kilo. Y la presión del cierre retrovesical es de 80 centímetros de agua, o sea, la presión para abrir el esfínter uretral interno. ¿Ok? Aquí en esta tablita también, por ejemplo, si les dejo, si es que está la lesión en este segmento, pues que voy a tener la normal función y que voy a tener signos en la vejiga y signos en los esfínteres. ¿Ok? Si es que uno puede hacerlo, busca esta tablita, dice, mire, la lesión está acá, voy a tener, por ejemplo, control voluntario ausente, el reflejo de trusura ausente, poco tono, aumento del volumen, aumento del residuo postmiccional, en el esfínter voy a tener ausencia del control voluntario y el reflejo, y ahí uno más o menos puede buscar dónde está la lesión, guiarse un poco más específicamente para saber qué pasó. ¿Ok? Y bueno, eso es todo por hoy, Doc. Terminamos lo que es la evaluación completa del sistema nervioso, tanto de columna y médula espinal, columna y cerebro, médula espinal y cerebro, y por último esto que es importante de la micción. ¿Tienen alguna duda o inquietud? No, todo muy bien. Perfecto. Entonces, quedamos así. Ya los que no estuvieron, pues yo le paso las grabaciones al doctor Juan para que las pueda compartir. ¿Listo? Luego, el otro fin de semana, ya sí, mediante todo sigue normal. Nos vemos el sábado y vamos a ver lo que es esto. Vamos a empezar a evaluar lo que es las imágenes de tomografía. Vamos a aprender a manejar los visualizadores, vamos a ver cómo se cargan las imágenes, vamos a ver cómo se analizan las imágenes para que lo puedan hacer ustedes allá. ¿Listo? Listo, Doc, hasta luego. Pura vida. Muy bien. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Nos vemos el otro sábado.